Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Esta noche vamos a discutir tres temas muy polémicos. Primero vamos a hablar sobre las otras elecciones, las de gobernador y cuál es su importancia para la política nacional. Después vamos a examinar la renuncia, el retiro de Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. ¿Cómo será Cuba sin esta dinastía de los Castro? Y para finalizar haremos nuestro comentario semanal sobre la situación del COVID-19 en México. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, estamos prácticamente a un mes de las elecciones del 6 de junio en las que se renovará la Cámara de Diputados. Pero además van a estar en juego 15 de las 32 gubernaturas del país. De esas, de acuerdo a las encuestas en vivienda, hoy por hoy, parece que va adelante Morena en 9 de ellas, lo cual es un resultado pues bastante nuevo para un partido reciente, de reciente creación como es Morena, y desde luego tomando en cuenta los resultados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para debatir la importancia de las elecciones locales en la política nacional, saludo a Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches y buenas noches Héctor, buenas noches Jorge. Jorge Castañeda, Jorge, muy buenas noches. Hola Leo, Javier, Héctor. Y Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Pues déjame empezar contigo, Héctor. Desde luego, todas estas elecciones, los 15 gubernaturas, tienen una lógica local, lo hemos dicho muchas veces, pero también van a tener una lectura nacional, ¿no te parece? Sí, lo diría al revés. Es decir, esta gran elección es una gran elección nacional que está en el cuerpo de la lógica de una enorme cantidad de elecciones locales. Yo creo que lo característico de esta gigantesca elección es que una enorme parte de ella se va a mover de acuerdo con preferencias, reacciones, candidatos locales, que por desgracia, hay que decirlo de una vez, conocemos muy mal. Conocemos muy mal desde aquí, desde la ciudad, por chilangos que somos, pero también conocemos muy mal porque hay muy poca información. No sé qué piensas tú, Leo, Jorge, Javier, muy poca información precisa de qué es lo que está sucediendo con el electorado en todos los ámbitos de la elección. Recordemos, se juegan todos los municipios, se juegan, no sé, creo que 30 de 32 congresos locales. Correcto. Se juegan, desde luego, 15 gubernaturas y se juegan, pues, las ciudades más importantes del país. Bueno, de todo esto tenemos una información fragmentaria. Hay que decirlo así para digamos, aliviar o justificar los errores grandes que podamos cometer en este análisis. Entonces, estamos partiendo de una información pobre, poco sólida, poco pareja, poco comparable. ¿Qué podemos decir de la lógica local de esta elección? En términos muy generales. Podemos decir que es bastante claro que aunque Morena tiene una gran presencia y sigue siendo favorita para ganar la mayoría de estas gubernaturas, la verdad se ha venido estrechando su margen. Si alguna tendencia hay aquí, es que se ha venido estrechando su margen. Voy a adelantar una hipótesis de por qué creo que es así. Me parece que tiene mucho que ver, Leo, Jorge, Javier, con la aparición de los candidatos reales en la elección. Sí. Se ha movido la aguja de una manera impresionante, para mí inexplicable, en estados tan serios como Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Que parece estar jugando al PlayStation con su elección, los electores de Nuevo León. Bueno, pero la verdad es que los candidatos han hecho una gran diferencia.
Y yo creo que en esto le ha ido mal a Morena, porque me parece, y esta es una idea de Juan Pablo García Moreno, que estuve conversando con él largamente, revisando esto para el programa. Morena ha hecho un pequeño cambio que puede costarle muy caro en su manera de enfrentar la elección de 2021 respecto de la forma como la enfrentó en 2018. En 2018, y hay un muy buen artículo de Andrés Layú sobre eso en Nexos, el criterio fundamental de Morena era poner los candidatos que fueran a ganar, fueran quienes fueran los candidatos. Y por eso levantó tanto expriista, todo lo que pudo levantar, que pudiera ganar la elección, lo levantó y lo metió a la licuadora. Y el giro que ha dado es un poco al sentido contrario, de que ahora piensan o tienden a pensar de que quien pongan va a ganar, porque es el candidato de Morena. Entonces antes era el que sea, pero que gane. Y ahora parece ser el que sea va a ganar. Y yo creo que en este pequeño matiz están incluidos, o este pequeño matiz explica muchos de los errores serios que ha cometido Morena y el presidente con sus candidatos para esta elección. Y hay otro tema muy interesante que sé que te interesa mucho a ti, Jorge, que es, y lo demuestran las pocas, porque hay que decirlo, hay muy pocas encuestas en vivienda, que son las únicas serias, me parece, en este caso. Las pocas encuestas que hay, lo que demuestran es impresionante. Cuando la oposición va dividida, gana Morena. Cuando la oposición va junta, gana, bueno, se empata más la elección e incluso puede ganarla la oposición, Jorge. Bueno, desde luego que así es en muchos casos, Leo. Hay dos donde aparentemente, a pesar de la división de la oposición, Nuevo León y Campeche, parece ser que Morena va a perder, o mejor dicho, está perdiendo al día de hoy, si le creemos a las encuestas, en efecto, poco robustas, y segundo, al run, a los chismes, a la apreciación que ha habido de los debates que hubo, etcétera. Esto que dice Héctor me parece especialmente pertinente, Leo. Veamos tres ejemplos. Clara Luz Flores en Nuevo León parecía ser una buena candidata, buena administradora o alcaldesa de fuera de Nuevo León, de fuera de Monterrey, perdón, una mujer atractiva, inteligente, una pareja que es muy importante porque es un político de peso propio en Nuevo León desde hace muchos años. Arranca la campaña con una ventaja muy importante. Viene el escándalo de Reinier, de Nexium, de su mentira a propósito de que no lo conocía, viene todo eso y se desploma. Hubiéramos tenido esta discusión hace 4 meses, Nuevo León parecía estar claramente en la columna de Morena. Hoy es casi imposible que Morena gane. Puede ganar MC con Samuel García, puede ganar el PRI con Adrián de la Garza, pero no parece poder ganar ya Clara Luz. Otro ejemplo, Zacatecas. Decae Morena con David Monreal, aunque solo fuera pues por la importancia, la presencia, la fuerza de la familia Monreal en Zacatecas. Pasan dos cosas. La primera es que Claudia Dávila resulta ser una magnífica candidata. Y por el otro, pues a David Monreal le agarrándole la deza a una activista. Conste, no dije otra cosa, la deza. Bueno, pues ese video se hizo viral, pero además tuvo el buen tino David Monreal decir que no era cierto. Peor que Clara. Me dicen, según algunas encuestas, Zacatecas es relativamente fácil de encuestar. Es macrocefálica, es un estado macrocefálico, en fin, no es tan complicado. Que ha perdido ella 18 puntos desde la nalgada, eso sí se puede decir, es un término que se usa para los niños, ¿no?
Yo no, pero hay quienes sí. Y Claudia ha subido 5 puntos y está prácticamente empatada, pero subiendo y el otro bajando. Otro ejemplo, Sonora. Cuando arranca, Durazo pues lleva una buena ventaja, en parte porque hay un candidato de MC fuerte, no competitivo, pero fuerte, Ricardo Burz, con unos 10 puntos, 9 puntos, 11, 12 puntos, y por ello, pues Ernesto Gándara la ve difícil. Típico estado, como decías, Leo, van divididos. Pues le fue aparentemente tan mal en el debate a Durazo versus Gándara, estaban otros también, pero es el debate principal, que también la dan como empatada. Entonces, me da la impresión que esto que dice Héctor, de que ya estamos viendo los candidatos, y los candidatos de Morena, pues simplemente no la hacen, son muy malos. ¿Por qué? Pues tal vez porque pensaban que cualquiera ganaba, o tal vez porque pues, son los que hay, no había otros. Es decir, en Campeche era Laida, pues porque era Laida, porque pues, se lo prometió López Obrador, y pues tenía que cumplir, y pues es Laida, punto. Y así van las cosas. Javier, ¿cómo ves tú? Las cosas se están moviendo efectivamente, pues para eso sirven las campañas, para eso sirven los candidatos, ¿no? Pero efectivamente no se ve como se veía hace 1 o 2 meses una elección tan fácil para Morena. Vamos a ver, pero hoy por hoy sí se le empiezan a complicar en ciertos estados. Sí, yo te diría, Leo, que está pasando lo que suele pasar no solamente en México, sino que en otros países, que el partido en el gobierno empieza bien y va bajando, y la oposición empieza abajo y va subiendo, y la pregunta es si en la campaña, en el tiempo que queda de campaña, se cierra lo suficiente para que se crucen y donde parecía que iba a ganar Morena, termine ganando la oposición. Y precisamente en las competencias, 15 competencias por las gobernaturas, es donde más pesan los candidatos, donde más pesan las campañas que hacen esos candidatos, y sospecho que también es donde más pesan las variables locales, comparando con las elecciones para diputados federales, obviamente. Me imagino que a nivel alcalde, etcétera, también es importantísimo los candidatos, las campañas y las variables locales, pero es claramente lo que esperaríamos ver en estas elecciones a las gobernaturas. Ahora, como dices, hay poca información, y sin embargo, en cuanto a encuestas, y sin embargo, lo único que tenemos son estas encuestas. Entonces, siempre empezamos diciendo que hay poca información. También muy seguido hay quien dice que no son muy confiables las encuestas, y sin embargo, nada más referimos a encuestas para saber qué es lo que está pasando. Entonces, ahí sí estamos en un problema quienes tenemos que analizar esto. Hay chisme, como decía Jorge, a veces más confiable, a veces menos confiable, pero yo diría que hoy por hoy pinta a que Morena, hoy por hoy, y falta, ganaría alrededor de 10, digamos. Y creo que si gana alrededor de 10, no está mal. Es decir, habría que fijar lo que entendemos porque le vaya bien a Morena o le vaya mal a Morena, por lo menos en términos de ganar gubernaturas. Morena en 2018 le fue bien en las elecciones 2018, ganó de manera relativamente contundente, y sin embargo gobierna pocos estados. Y en ese sentido, 7. Y en ese sentido, estas elecciones son muy importantes para Morena, para precisamente tomar control de estados, ganar estados. Y eso es importante porque obviamente eso te da gobernabilidad, te da los recursos que vienen con esas gobernaturas, y sobre todo se vuelve muy importante rumbo a la elección presidencial de 2024. Entonces, estas elecciones son muy importantes para Morena, para precisamente ganar ese territorio que no ganó en 2018, y son también importantes para quien más tiene que perder, que es el PRI, que es quien más gobernaturas podría perder. Pero hoy por hoy yo veo alrededor de unas 10 gobernaturas para Morena, que creo que sería un desempeño bastante, 2/3 partes, un desempeño bastante razonable, pero falta lo que falta, y bien se podrían cerrar algunas otras gobernaturas, pero podría pasar lo inverso. Si puede meter la pata un candidato de Morena, quiero pensar que puede meter la pata un candidato de la Alianza, del PAN, del PRI, de quien sea, ¿no? Jorge, ¿tú querías decir algo? Para hechos, Javier, como dicen, te ofrezco 8.
¿Cuánto le ponemos? Que Morena no pasa de 8. Mira, si yo tuviera que apostar, apostaría alrededor de 8, 8, 9. Con la poca información que hay. Con la poca información que hay, me siento muy inseguro haciendo esa apuesta, pero no sería ninguna locura apostar a que llega a 9, ¿eh? Bueno, yo quiero decirles que al margen de cuántas puede ganar Morena, hay elecciones que están interesantísimas. Y quiero poner sobre la mesa estas tres y a ver qué opinan ustedes, ¿no? Uno, Guerrero, por lo que pasó con Félix Salgado Macedonio, y que ahora su hija Evelyn Salgado, que sabe Word y Excel, va a ser la candidata de Morena, ¿no? En lugar de su papá. Esa es una historia que ha trascendido al estado de Guerrero y desde luego ha atraído los reflectores nacionales. Dos, yo creo que si gana Samuel García en Nuevo León va a ser una cosa muy importante porque MC, Movimiento Ciudadano, estaría gobernando Nuevo León y Jalisco, dos de las entidades más importantes del país. Y tres, que no ha salido mucho, pero es un escándalo que todo parece indicar que Ricardo Gallardo, el famoso Pollito, va a ganar con el Partido Verde la gubernatura de San Luis Potosí. Un tipo que ha estado en la cárcel por delincuencia organizada y lavado de dinero y que salió de la cárcel por problemas de debido proceso, pero va arrasando en el estado de San Luis Potosí. En fin, puede ser, algunos dirían, que sea el primer narcogobernador oficial del país. Eso es lo que se dice, ¿no? Pero creo que son tres historias muy importantes a seguir, Héctor. A ver, un comentario rápido sobre los 3 puntos que son muy claves. El primero, si es verdad lo que publica hoy el Financiero de que la candidatura de Guerrero de Morena, o sea, de Evelyn Salgado, perdió de 45 puntos que llevaba Félix Salgado a 34, pues esto probaría que por fuerte que sea Morena y por complicente que sea el presidente, pues no cualquiera puede ganar. No es lo mismo poner a una persona que a otra como candidato. No es verdad que quien ponga Morena va a ganar. Esta es, digamos, la prueba de que ese error de criterio que parece haber introducido Morena un poco en la autocomplacencia de que quien sea su candidato va a ganar, pues no es así. En Guerrero, En Guerrero. Ya no digamos en los demás. El segundo tema de Movimiento Ciudadano es muy importante. Si tú pones toda la oposición, como dijiste al principio del programa, Leo, toda la oposición que hay en el país junta, en todos los sitios, salvo quizá en Baja California, la oposición es mayoría. Inclusive una mayoría abrumadora. Movimiento Ciudadano está recogiendo una muy buena intención de votos. Si Movimiento Ciudadano hubiera ido con la alianza, en este momento Morena estaría, salvo en Baja California, perdiendo prácticamente todas las elecciones. Los votos que está recibiendo el Movimiento Ciudadano están fragmentando el voto de la oposición de una manera decisiva para el resultado final de la elección. Y por último, el caso del señor Gallardo. Mira, Leo, es imposible tener un nivel de impunidad criminal socializada en México como el que tenemos sin que tarde o temprano esta parte de este mundo, representantes de este mundo, lleguen al gobierno legal y legítimo. Es imposible. Hijo, pero, y aparte hay que decirlo, va ganando de lejos. Le he preguntado yo a los encuestadores, oye, ¿cómo se explica el fenómeno, como le dicen allá en San Luis Potosí, de la gallardía? Bueno, pues al parecer están repartiendo mucho dinero que quién sabe de dónde sale. Hombre, caray, me parece un escándalo, Jorge. Bueno, es un escándalo el caso de Gallardo. Veremos si es tan clara la mayoría abrumadora que hoy tiene y si se mantiene y si realmente la tuvo. Hay otro elemento que puede empezar a jugar, Leo, que es que algunos gobernadores, más bien del PRI, que estaban
con el candidato de Morena, se le están rajando. El caso más claro, me cuentan, es más, como dice Javier, chisme que dato, es Sinaloa, donde Quirino Ordaz, el gobernador priista, pero muy cercano a López Obrador, pues se había jugado todo por su candidato Rubén Rocha, quedando mal con algunos políticos sinaloenses que tenían cierta importancia, pero al empezar a sentir que Mario Zamora va subiendo, que Rocha no le está yendo tan bien, que hay problemas de lastre con Gerardo Vargas, con el dilema que representó, pues que a lo mejor Quirino está empezando a cambiar de parecer. Y como siempre lo ha dicho Héctor, sobre todo, pero muchos, tú en tus columnas, Leo, en estas elecciones el gobernador saliente pesa mucho. Sí. Y pesa mucho porque maneja la elección, es cierto, todavía en eso López Obrador tiene razón, pero pesa mucho también porque tienen o piensan que tienen o temen que puedan ponerles mucha cola que les pisen. Entonces, si el gobernador saliente de Sinaloa empieza a sentir que a lo mejor el suyo no gana, pues empieza una política de hedging, Leo. Tú que sabes de estas cosas, lo entiendes mucho mejor que yo. Se empiezan a cubrir con el de la alianza, porque quien quita, y lo último que quieren es que sigan el de la alianza, no haberle ayudado, y luego el de la alianza se les vaya encima. Javier, introduce también, Jorge, el tema de Sinaloa. Yo hablaba del tema de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, el tema de Gallardo, del partido. Mira, hasta te pusiste corbata verde para hablar del Partido Verde. Increíble que hayan lanzado a este candidato del Partido Verde. Por cierto, no va Morena junto con el Verde en este estado, ¿no? Y el tema de Guerrero, caray, o sea, ¿qué te puedo decir, no? Que hayan puesto a la hija de Salgado Macedonio. Estos tres estados que mencionas, Leo, en cierto sentido es un triste retrato de muchos de los retos que tenemos como país y de la situación en la que está el país en términos de sistema de partidos y electorales. A mí me interesa mucho, como saben, el tema de Movimiento Ciudadano, porque sí veo una clara estrategia de posicionarse rumbo a 2024 bien y, de ser posible, como el tercer partido más importante, es decir, estará en primer lugar, vamos a decir que Morena, vamos a suponer que el PAN y luego Movimiento Ciudadano. Y creo que si se lleva la candidatura de Nuevo León, como decías, Leo, teniendo también a Jalisco, los posiciona muy bien rumbo a 2024. Entonces yo creo que les está resultando la estrategia por lo pronto. Oye, y por cierto, el que va subiendo importante también es el candidato en Campeche de Movimiento Ciudadano, que era el candidato natural del PRI, pero se metió el presidente del partido, Alito, quien es exgobernador de Campeche, la regó, puso a su sobrino, creo que es su sobrino, de candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, el otro, el alcalde de Campeche, se salió y se fue por Movimiento Ciudadano, y va subiendo en las encuestas, va subiendo. O sea, en una de esas hasta se puede llevar otro estado más, MC, Javier. No, bueno, si se llevara 3, imagínate. No, sí. En cuanto a que si toda la oposición aliada o si toda la oposición se aliara, derrotaría a Morena, sin duda. Creo que eso se podría decir en casi cualquier sistema electoral fuera de Estados Unidos, de cualquier elección. ¿No? Si en Inglaterra todos se unieran en contra del puntero, si en Francia todos se unieran en contra del puntero, si en España todos se unieran en contra del puntero, pues probablemente el puntero perdería. Pero para eso sirven las segundas vueltas, Javier, precisamente. Es otra cosa, otra cosa que no tenemos en México. No. Entonces,
¿no? Y es un tema que se ha debatido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy partidario de la segunda vuelta. En función del tipo de sistema electoral que tengas, yo feliz de apoyar la segunda vuelta. A mí lo del Verde sí se me hace, más allá del candidato, el Verde, pues, retrata al Verde. Es el tipo de partido que buscaría a este personaje como candidato. Porque precisamente no es un partido, es un negocio, y lo que quiere siempre es hacer negocio, y lo hará con quien pueda hacer negocios. Sea Morena, sea este personaje, sea quien sea. Lo de Guerrero no me sorprende nada. Digo, es una historia verdaderamente triste en muchos sentidos, pero no me sorprende que pongan a un pariente, a la hija, a la esposa, etcétera. Eso se hace muy seguido. Generalmente cuando tiene mayor peso, etcétera, 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 la esposa o la hija o el hermano, etcétera, etcétera, pero lo hemos visto en México, en otras elecciones a gobernaturas, lo hemos visto en muchos otros países mucho. Eso es muy usual. A mí no me gusta, no lo quiero defender, pero de los 3 casos que mencionas, se me hace el menos interesante. Se me hace muy interesante el caso de Salgado Macedonio, de Félix Salgado Macedonio, eso sí, y se me hace mucho más preocupante, etcétera, etcétera. El que hayan decidido poner a la hija no me sorprende, ni se me hace tan grave como, o tan importante, diría yo, como lo de Movimiento Ciudadano, y tan grave como Gallardo en San Luis Potosí. Bueno, pero hay de parientes a parientes también, Javier, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Esta es una muchacha que pues no tiene experiencia para nada, cero, o sea, ¿no? Es la típica Juanito, ¿no? Que inventó ese concepto López Obrador ahí con Clara Brugada. Perdón, Héctor, tú querías decir algo. Sí, cuando hacía el comentario de que junta a toda la oposición es claramente una mayoría, no me refería, digamos, a este argumento aritmético de que pues, es normal en las democracias que sea así. A lo que me refería es al tipo de victoria, un poco lo que decía Javier. ¿Qué es ganar? ¿Qué es ganar para el presidente y para Morena en esta elección? Pues es algo más que simplemente ganar. Necesita ganar la Cámara de Diputados, por lo menos la mayoría que tiene hoy, que está cerca de la mayoría calificada. Necesita demostrar algo que se parezca otra vez a una victoria arrolladora, a una victoria que, digamos, que refrenda en todos los sentidos el movimiento del presidente. Es decir, sí necesita algo que se parezca a una mayoría absoluta y que pueda pregonarse como un refrendo democrático a su proyecto. Necesita algo más que ganar la elección para ganar la elección. A eso iba Javier un poquito con este asunto. Entonces, la verdad es que si no consigue esto, va a ser una elección que va a ser un anticlímax respecto de sus propias expectativas, porque el primero que ha planteado las cosas en términos de que ellos son una mayoría que está por encima de los que están moralmente e históricamente derrotados, es el presidente. El presidente es el que implícitamente dice que tiene la mayoría más que absoluta, casi el mandato unánime del país para la cuarta transformación, cosa que no corresponde en absoluto con las cifras ni del 2018 ni con las que parece que vamos a tener en el 2021. De manera que es en ese sentido que digo que si no hay esta elección mayoritaria abrumadora, el presidente va a perder esta elección en el sentido de que no va a poderla presumir como un refrendo del pueblo de México para su proyecto de la cuarta transformación. Ese era mi punto. Bueno, pero y ya están preparando ese escenario, Héctor, Jorge, Javier, porque si no les va bien, pues la culpa la va a tener el INE, el Instituto Nacional Electoral. Bueno. Ya están preparando ese discurso, ¿no? Pues digo, hay que ser muy claros al respecto. Oigan, pero tengo que hacer una pausa. Vamos a regresar a debatir un tema muy interesante. Finalmente se fue Raúl Castro del liderazgo, por lo menos formal, en Cuba. Tenemos por primera vez una Cuba sin los Castros. ¿Qué significa esto? Regresamos en un momento más.